Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 6 de Hoja de Ruta. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es Ana Francisca Fernández Salvador. Le haré la introducción en un rato, pero hasta eso, chicas, bienvenidas. Por favor, preséntense ustedes. Perfecto. Hola a todos, muchas gracias por escucharnos en este episodio. Estamos súper emocionados de que conozcan a nuestra nueva invitada. Hola a todos, gracias por estar aquí. Estamos muy emocionados de poder tener esta conversación con Ana Francisca. Perfecto. Ana Francisca es psicóloga infantil, máster en psicología de la educación, certificada como educadora de familias en disciplina positiva y en estimulación temprana. Brinda asesoramiento en crianza consciente y respetuosa. Es profesora certificada en yoga y mindfulness infantil. Además, enseña herramientas para padres y educadores en inteligencia emocional, educación inclusiva y disciplina consciente. Ana Francisca, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Estoy muy feliz de estar acá y poder contarles sobre mi experiencia, sobre mi carrera, sobre lo que he hecho, así que muchas gracias. Excelente. Entonces, bueno, Ana Francisca, cuéntanos un poco, yo leí ahorita tu reseña, pero cuéntanos un poco a qué te dedicas, cuál es tu título y qué haces en el día a día. Bueno, soy psicóloga. Yo estudié la carrera de psicología. Yo estudié en Colombia, en Bogotá, porque vivía allá casi toda mi vida. Entonces, estudié la carrera de psicología como tal, solo psicología. Y después tuve la oportunidad de hacer, digamos que prácticas en las tres áreas como de la psicología, organizacional, educativa y clínica. Y ahí fue que decidí enfocarme en esta parte más educativa. Entonces me fui a hacer una maestría. Hice una maestría en psicología de la educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Me fui a vivir a España, estuve allá 2 años. Y después de eso regresé a Ecuador porque yo soy ecuatoriana, pero viví toda mi vida en Colombia. Y aquí en Ecuador seguí formándome, haciendo formaciones, certificaciones, todo en relación a la educación y a la psicología infantil. Digamos que siempre me apasionó esta parte de la psicología infantil, poder trabajar con niños, con familias. Entonces, eso es a lo que me dedico hoy en día, a trabajar con familias, a ayudar a diferentes hogares para dar voz a sus hijos, a los niños, por entenderlos. Y por eso entonces toda esta parte que tú leíste de disciplina positiva, de crianza consciente, tiene mucho que ver con toda esta educación que damos, que ya no es tan tradicional, ya no es tanto como nos criaron posiblemente a todos nosotros que estamos hoy, sino desde una visión mucho más respetuosa, mucho más empática, en donde nos enfocamos mucho en las emociones de los niños. eh, y entonces eso es lo que hago. Ana Francisca, ¿y tú sabías siempre, o sea, siempre quisiste ser psicóloga o cuál fue el proceso que seguiste para escoger esta carrera? O sea, decías, bueno, desde pequeña quería trabajar con niños o te llamaba la atención alguna cosa en particular. O sea, en realidad, no siempre estuvo como en mi cabeza el querer estudiar psicología, pero sí estuvo siempre en mi cabeza querer estudiar algo y trabajar en algo que tenga que ver con niños, porque viene mucho como de mi historia personal. Digamos que yo en el colegio nunca fui la mejor estudiante, al contrario, yo pasé por varios colegios por un problema atencional que yo tenía. O sea, para mí poner atención era todo un tema. O sea, yo me distraía muy fácilmente, entonces digamos que académicamente no tenía los mejores resultados y en la educación más tradicional digamos que esta parte académica era lo más importante, ¿no? Entonces yo de cierta forma no me sentí muy comprendida ni por mis papás, ni por mis profesores, por esta exigencia académica. Y yo siempre quise como entender por qué no me iba tan bien en el colegio y poder entender a los niños que les pasaba lo mismo. Entonces viene mucho de ahí y en un principio yo quise estudiar pedagogía. Yo quería ser profesora de niños chiquitos. Por eso, para enseñarles desde otro lado, para entender un poco cómo se educan, diferentes tipos de inteligencias. Pero mi papá tuvo mucho que ver ahí. Él es un gran maestro de mi vida. Él me trató como de convencer que estudié psicología porque era una carrera un poco más amplia.
en donde además iba a poder estudiar un poco más las mentes infantiles y podría crecer más profesionalmente. Y así lo hice. Entonces, ahí fue cuando decidí estudiar psicología en vez de pedagogía, pero esto fue ya realmente muy grande a punto de entrar a la universidad. O sea, eso fue como un cambio que yo tuve. Me parece súper interesante tu historia, Kika, y me encanta que puedas generar un impacto desde esta primera infancia, digamos, que nosotros tenemos. Quería preguntarte, ¿cuál crees que va a ser el impacto en esta ruptura de crianza que se está dando actualmente con la psicología positiva, con el entender las emociones en las nuevas generaciones que vienen? O sea, yo realmente pienso que los niños pueden cambiar el mundo. O sea, como que ellos son los que van a cambiar el mundo. O sea, viene esta nueva generación y realmente nosotros como adultos tenemos una responsabilidad muy grande de enseñarles a ellos todo lo que nosotros hubiéramos querido aprender, ¿sí? Como yo siempre le digo a los papás, trata de ser ese papá que tú necesitaste cuando eras niño. Entonces, ese es como ese mensaje de esta crianza consciente, ser más consciente de cómo fui educado yo, qué me hubiera gustado tener, que no tuve, que no me entregaron, que me gustaría aprender. Y también viene mucho de esta parte emocional. Con la mejor intención del mundo, nuestros papás nos querían enseñar mucho más como desde la academia y estas notas y esta disciplina, con la mejor intención, ¿no? Pero pues ya hoy en día con todos los estudios que hay, podemos entender que si no estamos bien emocionalmente, si no tenemos esa base, no podemos socializar bien, no podemos rendir bien en el trabajo, no podemos tolerar frustraciones, no podemos manejar nuestras propias emociones, no podemos ser empáticos con el otro y si no soy empático con el otro, eh, ¿cómo voy a poder hacer un trabajo en equipo? Entonces vienen demasiadas cosas de todo el trabajo emocional y de esta conciencia, ¿no es cierto? Y entonces esa es la idea como de esta crianza y para mí ese es el impacto más grande. O sea, si nosotros podemos enseñarles de esta forma, los niños van a crecer de otra forma y ellos pueden cambiar el mundo. O sea, es así de sencillo y de complejo al mismo tiempo, pero es como por ahí. Es súper admirable, en verdad, porque sí se necesita un cambio radical en la educación, pero al mismo tiempo quiero hacerte una pregunta, porque un montón de amigos, profesores, me dicen que se ha vuelto súper complejo porque se ha vuelto más como una tiranía, entre comillas, de los niños y los papás, en el sentido de que no les pueden corregir nada porque ya los papás se quejan, como que se ha virado la tortilla un poco. Entonces, ¿cómo se puede lograr este equilibrio entre una educación comprensiva, empática, pero al mismo tiempo que haya algo de disciplina? Ujú. Es una pregunta súper importante porque hay mucha confusión en realidad. Entonces yo por eso también hoy en día como que algo muy importante de mi trabajo, de mi profesión es educar, ¿cierto? Es como esta educación a los padres y a los adultos, a los profesores, y es entender que no estamos hablando de extremos ni de ser permisivos y no poner límites, pero tampoco de la necesidad de no escuchar las emociones de los demás, del castigo, del no ser empáticos, de ignorar, de muchas otras cosas que están dentro de la crianza. Entonces, es súper importante como educar y en mi carrera como psicóloga es crucial seguir educándome y como comunicar todo eso que voy aprendiendo para que los papás y las personas en general, ¿no es cierto?, entendamos que no significa criar conscientemente, es lo mismo que no poner límites y ser permisivo. Es algo tan diferente. De hecho, si tú no pones límites, no estás siendo respetuoso, no estás criando conscientemente, porque un niño sin límites es un niño que no va a crecer sanamente en ningún ámbito de su vida, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con la disciplina. Hay personas que confunden el término disciplina. Disciplina no significa autoridad, castigo, ¿no es cierto? Disciplina es enseñar. Disciplinar es sinónimo de enseñar. Y ahí está la magia. ¿Cómo te enseño yo? Un niño, ¿cómo aprende? Un niño aprende con conexión, un niño aprende con un adulto que es un buen ejemplo. Entonces, esa es como
la respuesta a tu pregunta, como que buscar ese balance y educar correctamente. Me parece increíble, Kika, lo que dices. Creo que los límites sin duda son algo que siempre está socialmente impuesto, entonces tenemos que aprender sin duda a tener límites. Y ahora yo te quiero preguntar un poco, porque te he escuchado, yo también soy madre y te sigo mucho, entonces yo quería preguntarte o sea, cómo funciona el cerebro de un niño, porque son totalmente diferentes, digamos, estos procesos de aprendizaje. Entonces, yo una vez te escuché un poco explicar cómo funciona el cerebro de los niños y quería hacerte esta pregunta en este espacio para que nos puedas contar, sobre todo para entender por qué es tan importante entender su cabeza para poder llenarles de algo que les impacte a futuro. Bueno, digamos que el cerebro del niño es casi que una base para poder entender por qué tienen esas conductas, pero así como para resumirlo de manera muy simple, eh, podemos dividir el cerebro en tres partes, ¿no es cierto? Un cerebro que es el reptiliano, que es esta parte en donde los niños están en estado de alerta, porque este es como el cerebro de la supervivencia. Y este cerebro responde ante situaciones difíciles y críticas como alerta, como supervivencia, y cuando yo estoy alerta, entonces, ¿qué hago? Respondo como tratando de protegerme. Entonces puede ser gritando, golpeando, corriendo, ¿no es cierto? Entonces de ahí viene un posible mal comportamiento, entre comillas, porque realmente no es simplemente una respuesta natural del cerebro. Después digamos que podemos hablar del cerebro emocional, que es ese cerebro que predomina tanto en estas edades tempranas, porque los niños son puramente emocionales, ¿no es cierto? Y después está el cerebro racional, que es ese cerebro que todavía no está desarrollado, que está comenzando a desarrollarse y que necesita tanto de la mano del adulto para poder desarrollarse adecuadamente. Y este cerebro racional es el que resuelve problemas, el que controla emociones, el que controla impulsos. Y como es este que está apenas comenzando a desarrollarse y apenas educándose, formándose, pues es en donde más nosotros como adultos tenemos que estar ahí, acompañando y enseñando. Qué chévere tu explicación, súper completa. Y también quería hacerte una pregunta del lado más de tu carrera, porque obviamente es una cosa ser psicólogo solo desde la parte académica, por lo que hemos estudiado. ¿Tú sientes que en tu carrera, en tu profesión, ha habido un antes y un después desde convertirte en mamá? Uy, sí, 100%. O sea, yo siento que, como les dije, en la carrera de psicología es una carrera en donde constantemente tenemos que estar formándonos. Es una carrera, bueno, yo creo que en todas, ¿no? Pero especialmente lo que tiene que ver como con educación y con psicología, como estamos en constante investigación y cambios, tenemos que estar formándonos todo el tiempo. Entonces, yo venía con una formación súper teórica, súper técnica, ¿sí? Como de puro conocimiento, pero cuando nace Pascal, que es mi bebé, que lo amo con todo mi corazón, me fue como, wow, ahora voy a poner todo esto en práctica y sí cambió, no la teoría sigue siendo la misma, pero sí el cómo ahora dentro de mi carrera voy a agregarle algo y es cómo le puedo enseñar a los papás de una manera más empática porque ya me pasa a mí y no es tan fácil llevar la teoría a la práctica. Entonces, eso ha sido algo muy lindo que le he agregado como a mi carrera, como te enseño cómo criar, te enseño cómo funciona la mente de tus hijos siendo una mamá real sin juzgar. En ese sentido, ¿qué tan importante crees que es la educación formal? Entiendo que una carrera como psicología o cualquier carrera que trate ya a las personas es importante la educación formal, pero ¿qué tan importante crees que es eso en relación a lo que puedes aprender en la práctica o en la experiencia ya tratando con niños? O sea, yo creo que la educación formal es súper importante. O sea, realmente, sobre todo cuando tú estás trabajando con salud mental, es crucial tener una formación formal. Te hago el siguiente esta pregunta porque ahora vemos en redes sociales muchísima gente que se aventura a dar consejos, a decir deberías de hacer esto, sobre todo en crianza.
con los niños. Escuchas un millón de consejos, muchas veces contradictorios. Yo también soy papá y hay veces que tienes una avalancha de contenidos que te llegan y muchas veces las personas que dan esos consejos y opinan y dicen la crianza de los hijos debería ser así o manejarla de esta manera es gente que no tiene un perfil psicológico o educativo en nada, sino simplemente es un poco empírico. Entonces, por eso iba atado a eso mi pregunta. Y estoy 100% de acuerdo contigo y de hecho es un poco frustrante, no como solo como mamá, porque me pasó, sino como psicóloga, porque pues hoy en día puede que no hayas estudiado, o sea, yo estudié una carrera, yo estudié una maestría y aparte de eso, como que he hecho mis certificaciones y mis formaciones y me encanta y quiero seguir haciéndolo porque amo lo que estudié y amo lo que hago. Pero hoy en día sí, tú puedes hacerte un curso, ¿no es cierto? Y empezar a dar consejos en redes sociales o empezar a dar cursos y asesorías sin entender realmente la psicología, sin ser psicólogo. Y estamos hablando de salud mental, estamos hablando de temas súper delicados. Entonces, sí creo que la educación formal, sobre todo, bueno, yo creo que en todas las carreras, pero la mía es algo demasiado importante porque es algo delicado. Con la mente de las personas hay que tener cuidado, hay que ser súper profesional para trabajar con familias porque puedes dañarle la vida a alguien, literalmente, es algo cuidadoso. Sí, te digo, Totalmente. a mí me preocupa porque, como te digo, como papás, y es una discusión que tengo con mi esposa todo el tiempo, porque me dice, vimos esto, tratamos de buscar lo mejor para la parte educativa, pero sí, hay mucho contenido, y no sé, no decirle basura, pero sí contenido que no es relevante para algo así. Y no es lo mismo dar un consejo de cómo hacer galletas, sin hacer de menos eso, pero al impacto que puede tener un consejo inventado sobre crianza o educación de hijos. Entonces, por eso me parece interesante escucharte y escuchar a voces certificadas de alguna manera, dar consejos avalados por ciencia también, ¿no? Ujú. Además que todos los niños son diferentes, o sea, no podemos como que dar consejos y dar recomendaciones sin entender qué pasa en esa familia, sin entender qué le pasa a este niño. Por eso estudio psicología. O sea, ya volvemos a la pregunta del principio. ¿A mí qué me pasaba? Yo no necesitaba las mismas recomendaciones y las mismas nivelaciones de todos los niños. Tal vez yo tenía un problema atencional. Y Tal Ana vez yo Francisca, tenía... yo te quiero preguntar, atado a eso, porque eso que tú dijiste al principio tenía un problema de atención o atencional. ¿Cómo enfrentaste eso en la carrera? Porque yo he visto mucha gente que en el colegio era tachada de mal estudiante, que le catalogaban de muchas cosas, déficit de atención, ADD, o inclusive de manera irresponsable, se diagnosticaban ciertos déficits y esas personas llegan a la universidad y son tremendamente exitosas. ¿Cómo enfrentaste tú esos retos y dijiste, bueno, en la universidad voy a hacer esto? ¿Cómo lo abordaste? ¿Y qué estrategias utilizaste para paliar esa situación? Inclusive desde la perspectiva personal, ¿cómo rompes ese paradigma de decir, yo soy así? Cuando uno es chiquito, uno no tiene como esas herramientas para poder decir, esto es lo que me pasa y esto es lo que necesito. Uno necesita mucho de la mano del adulto, de los profesores, de los papás. Ya grande, obviamente yo entendía y decía, a ver, a mí me cuesta, ¿no es cierto? Me distraigo muy fácilmente, tengo como estos problemas atencionales, tengo que organizarme de esta forma para poder tener un buen resultado. Tengo que anotarme las cosas de esta forma. Entonces, ya uno tiene esas herramientas que los niños no tienen. Y por eso me parece tan importante que como adultos entendamos qué necesita el niño, por qué tiene esos resultados, por qué tiene esas conductas, qué es lo que realmente necesita. Ya grandes uno entiende qué es lo que uno necesita, qué ayudas necesito para poder concentrarme, de qué forma me puedo organizar, cómo voy a hacer mis rutinas, ¿no es cierto? Pero un niño no lo tiene. Entonces esa es la gran diferencia. Y además el tema también como de, de las habilidades que uno tiene. O sea, hay hoy en día muchos colegios en donde no se enfocan únicamente en que tengas buenas notas en matemáticas, sino tú eres un niño mega musical, vamos por ahí, tú eres un niño muy kinestésico, te encanta el movimiento, necesitas moverte, esa es tu inteligencia, Claro, esa entender es las tu inteligencias habilidad múltiples que cada uno tiene desarrollado de manera distinta, que antes no había. Y eso por es súper supuesto. interesante porque uno escoge su carrera de acuerdo a lo que uno le gusta y en lo que uno es bueno.
Entonces, pues la educación debería empezar así, un poco como desde la infancia. Yo creo que uno sí necesita bases de absolutamente todo, pero uno no tiene que sentirse ni frustrado, ni rechazado, ni mal porque no soy bueno en matemáticas, porque soy bueno en otras cosas. Y no sé si les pasaba, Claro, y no sé si les pasaba a ustedes, pero en los colegios antes era como el que era bueno en matemáticas era el inteligente del curso. claro. Podías escribir de manera maravillosa, hablar muy bien, pero el que era inteligente era el que era bueno en matemáticas. Tal Así, cual. así es. Y Kika, yo te quería preguntar, ¿qué crees que ahora que estás en el mundo de la crianza y viéndolo en retrospectiva, qué crees que te hubiera ayudado en ese momento de crisis a ti para superarla? O sea, ¿qué crees que podemos hacer ahora mejor? Yo creo que primero a mí me hubiera gustado entender qué me pasaba, como con un lenguaje, yo creo que los niños necesitan entender las situaciones con un lenguaje súper acorde a su edad. O sea, tú no le puedes decir a un niño, es que tú eres mal estudiante porque tú no sabes poner atención, porque te cuesta y tienes un diagnóstico, ¿cierto? Digamos que yo nunca, tampoco fue así, pero tampoco entendía qué me pasaba, ¿no es cierto? Y por eso también vino después mis ganas de estudiar psicología, como me quiero entender. Pero si hubiera sido interesante, muy bueno y muy importante que alguien me diga, tal vez a ti te cuesta poner atención, vamos a hacer esto para poder ayudarte. ¿Qué te gusta? ¿Qué te funciona? ¿Qué sientes que te ha funcionado? ¿Qué te motiva? Como un poco enfocarnos más desde el lado positivo y desde estas habilidades y no solamente como en los resultados que los demás esperan tener, porque además eso es súper importante para el tema de autoestima, ¿no? Como si yo estoy tratando de sacar buenas notas por una aceptación externa y no porque yo quiero, porque yo me siento bien, porque me siento motivada, pues es súper diferente. Nosotros como personas tenemos que motivarnos, tiene que ser una motivación intrínseca que venga de mí, porque quiero sentirme yo superada conmigo misma. No para que mis papás o mis profesores me feliciten porque tengo que sacar una para poder pasar el año, sino por mí. Eso cambia la historia. Los niños necesitan motivarse porque venga de ellos, no por los demás. Kika, ¿y cuál crees tú que ha sido el momento más gratificante de tu carrera? Yo creo que o sea, este ha sido el momento más gratificante porque voy muchos años ejerciendo la psicología infantil, pero empecé con colegios. Yo trabajé en algunos colegios, en Colombia, de hecho aquí en Ecuador también. Pero yo siempre tuve como ganas, yo tengo como una mente ambiciosa, o sea, a mí me encanta crecer, a mí me encanta hacer cosas, entonces yo decía, creo que ya estoy aburrida de estar en un colegio, quiero hacer más cosas, o sea, quiero ser independiente y quiero crecer mucho. Entonces, después de trabajar en colegios, además porque un colegio es cuadrado, un colegio tiene sus propias formas de trabajar con las familias y yo quería hacer lo mío, yo quería ir un poco más hacia todo lo que había aprendido, el yoga, el mindfulness, muchas otras cosas y no lo tradicional. Entonces después me abrí mi consultorio. Después de que me abrí mi consultorio, al principio mi consultorio comenzó en la casa de mis papás en la sala, porque obviamente estaba empezando y tenía poquitos pacientes. Mis papás me dieron permiso de atender ahí a los pacientes. Ya después se volvió algo que era una pelea del día a día, porque llegaba mi hermana del trabajo y me decía, necesito subir, quiero ir al baño y tú sigues con pacientes. Ya era una pelea, ya era incómodo. Entonces ahí decidí arrendar un consultorio y me fui a un espacio hermoso. Ese fue como un momento de mi carrera muy lindo. Ahí yo trabajaba solamente con niños, atendiendo niños en mi consultorio. Y después nace Pascal. Y ahí como que todas mis ideas cambiaron y dije, es momento de seguir creciendo. Yo ya no solamente quiero trabajar con niños de Cumbayá, literalmente porque mi consultorio estaba en Cumbayá, quienes te buscan, pues los niños que están alrededor. No quiero trabajar solo en estas horas tan limitadas que eran en la tarde de 2 a 6, porque ese es el espacio que los niños tienen en la mañana, están en el colegio. Dije, quiero atender familias de todo el mundo, no solo niños, y quiero estar al mismo tiempo con mi hijo. Y además entendí algo muy importante que estoy segura que todos los psicólogos que estén escuchando esto se van a estar de acuerdo conmigo, y es que
no se puede trabajar con un niño sin trabajar con la familia. O sea, definitivamente todo el trabajo está en los papás. Un niño, sobre todo en primera infancia, no tiene esas herramientas, al menos de que sea un caso, ¿verdad?, en donde hay un diagnóstico y necesitamos hacer tal terapia, pero la terapia es para los papás, el asesoramiento es para los papás. Y cuando entendí eso, fue como listo. Gracias, Pascal, por hacerme caer en cuenta de esto y por eso este es el mejor momento de mi carrera, porque estoy trabajando con familias de todo el mundo, no solamente de Ecuador, y estoy trabajando con los papás, que es en donde había que apuntar. Eso es. Y además te digo, nosotros justo en un capítulo anterior de este podcast hablábamos del burnout, que es este sentimiento justamente de que uno tiene de falta de motivación. O sea, que llega un momento que capaz te vuelves tan mecánico que empiezas a repetir lo mismo, pero te quedas como que en este espacio de confort, si tú quieres llamarlo así, y no buscas nuevos espacios de crecimiento. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué fue lo que te motivó o qué consejos podrías darles a las personas que están en esta zona de confort para salir de esta zona de confort y seguir ampliando su carrera desde otros espectros, como tú mismo lo cuentas? Yo creo que como les dije hace un rato, el tema como de, no sé si la palabra sea ambición, porque a veces puede sonar mal, mm, es una ambición positiva, por así decirlo, ¿cierto? Porque es un crecimiento que apunta a todas partes, no solamente en esta parte como del éxito profesional, sino emocional, personal, como querer crecer. Si tú quieres crecer, va a ser imposible que lo hagas en el mismo lugar en donde estás. Y en ese momento en donde tú ya te comienzas a sentir aburrido y desmotivado, eso es igual a comodidad, porque estoy cómodo, pero me aburre. La comodidad a veces es aburrida, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como que arriesgarnos, sentir esa incomodidad de los nuevos retos. Para mí esto fue súper incómodo, o sea, entregar ese consultorio de mis sueños, comenzar a trabajar con papás que la verdad es que hoy en día no todo el mundo está consciente de que con quien hay que trabajar es con los papás porque estamos acostumbrados a echarle la culpa al otro. Entonces, no, mi hijo es el responsable, él tiene que hacer la terapia. Entonces, sí, es como aceptar esos momentos de incomodidad y salir de esa zona de confort que es igual a aburrimiento, eh, simplemente por ganas de crecer y no solamente por ese éxito profesional, sino emocional, personal, y por eso es tan importante esa motivación intrínseca que venga de mí, esa motivación, lo que a mí ¿Cómo, me apasiona. cómo manejas la crítica y eso? Porque tú finalmente eres una emprendedora y te está yendo muy bien y además tienes una presencia muy importante en redes sociales. ¿Cómo manejas esa sensación de, bueno, me van a criticar o tal vez el síndrome del impostor de salir y decir, voy a contar esto al mundo? ¿Cómo manejas de eso? Cómo lo superas? ¿Y cómo lo haces también? Entonces, un poco contarnos esa visión. Porque todos los que hacemos alguna cosa un poco fuera de lo tradicional en nuestras carreras, sea cual sea la carrera, nos enfrentamos a críticas, porque sale alguien a hablar de derecho en redes sociales y los abogados se burlan un poco de ¿y este qué está haciendo? Un doctor sale a hablar, pasa lo mismo. En tu caso, ¿cómo has enfrentado eso y qué consejos tendrías para la gente en general? Uy, mira que sí ha sido un reto. No, no es como que no me importe porque, de hecho, la plataforma en donde más seguidores tengo, por así decirlo, es en TikTok. Y es una red social como súper, no sé cómo decirlo, como que la gente no le importa decirte lo que sea. Entonces hay veces yo me meto y a veces tengo unos comentarios que yo se los leo a mi esposo, a Javier, y él me dice, ¿no te dan ganas de cerrar eso? O sea, pues obviamente a él no le gusta que me traten así, pero es que hay veces me dicen unas cosas como, seguramente ni siquiera es mamá, lo mejor que hay que hacer es dar con la chancla, porque usted no sabe nada, me da risa este contenido, como que se burlan de tu trabajo, como que a veces te insultan. Entonces, al principio sí era como, wow, ¿qué hago? ¿Será que dejo de hacer esto? Pero después empiezas a entender que el impacto más grande es más positivo que el negativo. Hay solamente algunas personas que no son tantas, que son las que te critican, que no están de acuerdo con la crianza respetuosa, con la crianza consciente, y la mayoría de las personas es a quienes les funciona. Y solamente con que le funcione a 3 personas, es como, wow,
porque es súper gratificante, están súper mega agradecidos y que te manden un mensaje y te digan, oye, no sabes cómo tu contenido me ha servido para trabajar en familia, no sabes cómo esto me ha funcionado, me encanta, es súper motivante, entonces es como que por ahí y hoy en día ya no me importa, ¿sabes? Como que ya ni los leo, ya está, hay que ignorarlos. Es verdad, y yo quería igual preguntarte si es que, digamos, te pones hoy en los zapatos de un niño. ¿Cómo crees que ese niño que fue criado en un ambiente consciente y con crianza respetuosa va a ser a futuro? O sea, ¿cómo proyectas y cómo tú ves, si es que te pudieras imaginar por un segundo que estamos en una máquina del tiempo, cómo crees que ese niño va a ser en su momento laboral, por ejemplo? Por ejemplo, un niño que le ayudamos enseñándole inteligencia emocional, ¿no es cierto? Vamos como por ese lado. Está en una crisis en su trabajo, ¿verdad? Eh, Voy a poner dos ejemplos claros. El primero es que normalmente nosotros fuimos criados con que llorar no está bien, escóndete para llorar, no te pongas bravo, porque no, hay que mostrar que estás bien, ¿no es cierto? Se dividía como en emociones positivas y negativas, cuando en realidad no hay emociones ni positivas ni negativas, solamente son agradables y desagradables, punto, pero son válidas todas. Entonces, no sé, hay personas que hoy en día están en el trabajo y están teniendo como una crisis y ¿qué hacen? Se guardan todo acá. Se lo guardan y ¿qué pasa? Pues llegan a su casa y explotan porque no se aguantan más y es como ¡puf! Esa gota que cayó en el vaso y explotó y se regó. Mientras que si teniendo esta educación emocional se puede sentar y decir, mira, esto es lo que me está pasando, esto estoy sintiendo, esto no me gusta, aprendes a poner límites para respetarte, para usar tu voz, ¿verdad? Hoy en día les enseñamos a los chiquitos, usa tu gran voz. No respondas con golpes, no te vayas y te escondas cuando estás llorando porque no puedes llorar, sino usa tu gran voz y hazlo con respeto. Entonces, una persona en el trabajo usa su voz, que es un poder que tenemos literalmente para decir cómo me siento, qué necesito, aprender a poner límites y gestionar esa emoción para poder rendir mejor en el trabajo. Es un ejemplo súper simple pero que en realidad tiene mucho detrás. Y Kika, para ir cerrando, ¿qué consejo darías a alguien que está considerando estudiar lo mismo que tú? Sí, en realidad yo creo que un consejo súper, súper valioso es como no dejen de formarse, ¿no es cierto? Porque yo hoy en día estoy con psicólogos infantiles que estudiaron psicología infantil hace mucho tiempo y no tiene absolutamente nada que ver con lo que es hoy en día. O sea, un psicólogo infantil de hace algunos años te va a decir, tú tienes que castigar a tus hijos para que aprendan. Ignora la pataleta porque lo único que está haciendo es manipulándote. ¿Y qué pasa? Pues que la psicología es una cosa que se estudia todo el tiempo. Entonces, ya está comprobado científicamente que los niños no manipulan hasta cierta edad. Está comprobado científicamente cuál es el impacto tan negativo que tiene un niño cuando es ignorado y cuando es castigado y que realmente no aprende. Entonces, si tú vas a estudiar psicología infantil, tienes que formarte, tienes que estar actualizado todo el tiempo. Y obviamente que te encante, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y algo súper, súper importante y valioso es como que no por estudiar psicología infantil tienes que trabajar o en un colegio o en un consultorio. Yo hoy en día estoy con un proyecto muy lindo y es como, yo siempre he sido súper creativa y estoy creando productos. Entonces hago cuentos infantiles, estoy por lanzar un producto que ya van a ver cuál es. Y esto, pues, pues, no estoy ni en un consultorio ni en un colegio. Tú puedes hacer demasiadas cosas estudiando una carrera. Muchas. Increíble, Ana Francisca, muchísimas gracias. Una pregunta, ¿dónde puede encontrarte la gente? Pienso que este ha sido un capítulo enriquecedor para todos y sobre todo para los que somos papás. Entonces, yo te quiero agradecer por el tiempo, por darnos una visión de lo que haces y cómo lo haces. Entonces, ¿dónde puede encontrarte la gente? Si quieren contactarte, ¿dónde te encuentran? Bueno, me pueden encontrar en TikTok y en Instagram igual como Ana Francisca Psicología. Es súper fácil. ¿Y algún nuevo proyecto que quieras promocionar? El espacio es tuyo. Bueno, o sea, si me siguen en estas dos redes sociales que acabo de mencionar, voy a sacar un producto muy lindo. Son unos muñecos de las emociones para que los niños puedan tenerlos como sus amigos,
va a ser divino. La idea es que los niños puedan no solo identificar sus emociones, sino va a venir con, digamos, utensilios. Entonces, ¿qué necesita un niño cuando tiene miedo? ¿Qué necesita un niño cuando está enojado? Respirar, ¿no es cierto? Entonces vas a poder ponerle un respiro. Y vas a poder armar tus propios muñecos, no solamente para identificar tu emoción, sino poder gestionarla con la ayuda del adulto. Entonces va a ser un producto, además de divertido, súper educativo. Muchísimas gracias, Ana Francisca. Creo que este ha sido un episodio muy enriquecedor, ha sido un pantallazo a la psicología infantil. Entonces, como parte de Hoja de Ruta, te queremos agradecer por tu tiempo y no sé, chicas, si tienen algo más que decir. Bueno, gracias por habernos acompañado en este capítulo que estuvimos con Ana Francisca. Para mí personalmente, el mensaje que me queda es que las personas que trabajan o emprenden sus estudios desde la primera infancia están creando una nueva sociedad, una sociedad más respetuosa y están también creando líderes. Para mí, este estilo de formación crea nuevos líderes capaces de razonar, de entenderse y de autoconocerse. Entonces, el mensaje que me deja a mí esto es que mientras más nos entendamos, más sepamos cómo somos, más fomentemos eso en los demás, vamos a tener mejores sociedades. A mí me parece maravilloso, además, la perspectiva que tiene ella de difundir su contenido, cómo lo hace. Tiene un impacto maravilloso porque es sencillo, fácil de entender, pero además es justo a una necesidad que pienso que tenemos todos como en algún momento como papás o como gente que conoce niños, como parte de la familia. Es importante tener contenido que sea así de accesible y que te permita entender por qué está pasando, qué están pasando tus hijos o tus sobrinos o tu hermano durante la formación. Entonces creo que ha sido una experiencia y un capítulo muy, muy enriquecedor por ahí. Totalmente. Yo también me quedo con esta idea de que hay carreras que son tan amplias, que puedes estudiar tantas cosas dentro de la misma carrera. Por ejemplo, Ana Francisca técnicamente estudiamos la misma carrera, psicología. Sin embargo, nos fuimos por caminos totalmente diferentes, que son igual de apasionantes. Entonces, va con lo que hemos hablado en ocasiones anteriores. O sea, no porque todos los que estudian psicología o todos los que estudian derecho tienen que seguir necesariamente el mismo camino, sino que hay una variedad de caminos que puedes seguir dentro de la misma carrera. Sí, eso creo que es lo que nos da luces de este tipo de programa. Este programa, y por lo que lo estamos haciendo, es justamente eso, que hay un abanico de oportunidades y está en ti aprovecharlas. Ay, muchas gracias por lo que me dicen, porque lo único es que me motiva a seguir haciéndolo. Así que muchas gracias por esta invitación y me alegra mucho que les haya servido. Muchas gracias, Ana Francisca. Este ha sido el episodio 6 de Hoja de Ruta. Nos vemos la próxima semana.